Bueno, si queréis podemos ir empezando, que ya somos un número significativo. Y bueno, primeramente muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde en nuestro primer webinar temático, que esta vez es de astrofísica. Y bueno, antes de empezar quería darle la palabra a Bernardo Navazo, que es el presidente de la Asociación de Becarios Rafael del Pino, que bueno, es la asociación en la que este club se formó y por la que pues hoy estamos aquí todos reunidos. Así que, Bernardo. Pues muy buenas tardes a todos. Un placer saludaros. Me voy a presentar muy brevemente y me gustaría al mismo tiempo dar un poco de contexto a esto que hacemos aquí. En política, y yo tengo que decir que aunque sea de formación ingenieril y por lo tanto comparta la visión y la curiosidad intelectual que yo creo que subyacen al club de científicos, ahora me dedico más a política. Y siempre es importante en política dar trascendencia a lo que está ocurriendo hoy aquí, ¿no? Así que me hacía mucha ilusión hacer una pequeña introducción tanto a la propia asociación, qué es lo que hacemos y cuál es la razón por la cual ha surgido este particular, y luego dejaros en las excelentísimas manos de Paula y de Marina, que son las verdaderas líderes o co-lideresas de este club. Como decía, nosotros somos la Asociación de Becarios Rafael del Pino, formamos parte de aquellos que tuvimos la suerte de estudiar en el extranjero con una beca de la Fundación, hace ya 20, 10, 12, 15 años. Al final es un histórico de casi 400 o 450 personas. Me imagino que habéis escuchado de nosotros en varias ocasiones o que habéis visto la cantidad de eventos, puesto que desde hace 3 años esta junta directiva que he tenido la suerte de presidir, nos hemos tomado muy en serio la vocación que traíamos de Estados Unidos, sitios en los que nos formamos, de organizar esta comunidad, de vertebrar este conjunto de gente, de hacer sentir que aquí había un espacio de chicos, chicas, jóvenes, estudiantes de ciertas áreas que compartían principios y valores. Y eso se ha cristalizado en que llevamos 3 años ampliando nuestra comunidad, tratando de tender puentes a otras asociaciones, tratando de expandir parte de nuestros principios y valores dentro de esta cohorte de edad, entre los 25 y los 40 años, y que poco a poco además se ha cristalizado en iniciativas un poco más precisas, en las que bajamos de las musas al teatro. Y entre ellas, yo creo que la conocida por todos es este Club de Científicos. Club de Científicos, que es una preciosísima idea que surge dentro del paraguas de la asociación, surge por parte de dos, ahora puedo decir, intimísimas amigas y cómplices y partners y socias, como son Paula Martín y Marina Martínez. Creo que por todos vosotros son ya de sobra conocida, pero tengo que decir que para mí no hay suficientes parabienes, felicitaciones y deseos y orgullos de compartir con ella estas aventuras. Esta aventura tan bonita en este caso es la asociación, cual yo presido, y el club temático Club de Científicos, que aunque luego Paula y Marina se explayaran un poco porque tienen muy clara la filosofía y la idea estratégica, lo cierto es que queremos que sirva como foro, como ágora, como espacio de conexión. La filosofía general siempre de la asociación y por tanto del club es que vivimos en unos tiempos en los que observamos esas tendencias centrífugas y esa pérdida de confianza o de social trust entre los miembros de todas las comunidades, y nos parecía apropiado tratar de, junto con lo que pudiéramos aportar en términos de carisma o capacidad logística, crear espacios de entendimiento entre aquellos que compartís principios y valores de inquietud, de curiosidad intelectual, de deseo de aportar desde la técnica y desde vuestra curiosidad a la sociedad dentro de este marco del Club de Científicos. Así que cuando surgió esta idea, Marina y Paula lo sugirieron. Lo cierto es que decidimos que obviamente, absolutamente, teníamos que formar parte, la asociación tenía que empujar, y en ese momento también contamos con una institución que para nosotros es una institución prima, socia, cómplice, como es la Fundación Rafael del Pino. Somos instituciones, por una parte, diferentes y por otra parte, completamente cómplices, en tanto que nosotros, en cierto modo, crecimos porque desde esa fundación se nos otorgaron esas becas. Así que este es el contexto con el cual surge este espacio que lleva ya repitiéndose desde hace varios meses y que espero que tenga grandísima vida. No querría yo alargarme mucho más. Me hace ilusión, como decía, haceros partícipe de la trascendencia de lo que estamos construyendo. No es un evento al azar, no es un evento que ocurre cada 15 o cada 20 días y que no estamos nada más que buscando una excusa para cubrir el expediente. Es un deseo político, sostenido, de crear una comunidad de complicidades entre los jóvenes científicos en España y en los alrededores. Así que, sin mucho más, quisiera de verdad agradecer a dos personas que se han
mostrado tan voluntariosas y en este caso también que nos empiezan a ligar condiciones de amistad como son tanto Jordi Vila como nuestro otro ponente, José, que también viene en este caso, por complicidades también y amistades. Pero de verdad, muchísimas gracias a ambos por prestaros hoy a formar parte, a permitirnos ser una excusa para charlar amigablemente, lo que en otra ocasión sería una charla más distendida con probablemente alguna copa o algún café. Hoy lo vais a hacer online. A mí la vida, aunque sea ingeniero de formación, me ha llevado por asuntos que ahora me tienen ocupado y debo partir, pero francamente os dejo, y me gustaría así decirlo, con una misión bellísima, y yo creo que reclutaros para seguir haciendo crecer este club, y os dejo no en las mejores manos, sino en las manos de amigos y amigas. Así que muchas gracias a todos y que sea muy fructífera la tarde. Muchas gracias, Bernardo. Pues nada, si queréis, antes de comenzar el webinar, quería decir unas palabras que van básicamente en la misma línea que ha dicho Bernardo, que es simplemente remarcar que, bueno, no estamos aquí por casualidad. Esto empezó como una cosa chiquitita y cada vez se va haciendo más grande, y nuestra principal misión es crear este punto de unión entre todos los científicos españoles y, bueno, crear comunidad y también generar charlas que sean de interés para todos. Ahora mismo esta es en la primera charla que hacemos temática, que esta vez va a ser sobre astrofísica. La siguiente será sobre inteligencia artificial. Y bueno, no solo esto, también hacemos otro tipo de charlas más transversales que ya están enfocadas a grupos más grandes, como por ejemplo hemos hecho sobre ciencia política y sobre carreras científicas, entre otras. Simplemente os animo a que estéis atentos a nuestras redes sociales, porque por allí ponemos todo y básicamente hacemos una charla webinar mensual. Y nada, antes de comenzar la charla, pediros que si tenéis cualquier tipo de duda la pongáis en el chat, porque al final de las charlas tendremos un tiempo para Q&A. Y bueno, agradeceros a todos y especialmente a Jordi y a José que estéis hoy aquí con nosotros. Y bueno, quería darle la bienvenida a Jordi, que va a ser el primer ponente. Jordi Vila es además becario de la Fundación Rafael del Pino y cursó Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Cataluña, y luego hizo un máster de Ingeniería de Telecomunicaciones en el Instituto Superior de Aeronáutica de Toulouse. Desde 2014 ha desarrollado varios proyectos en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, y allí desarrolló el sistema de telemetría de un telescopio que tiene como objetivo estudiar la formación estelar. También ha sido líder de desarrollo del sistema eléctrico del High Resolution Mid-Infrared Spectrum. Sin más dilación, te doy la palabra, Jordi. Vale, muchas gracias, Marina. Gracias a todos por venir. Veo que hay muchos asistentes aquí, o sea que mucha ilusión. Voy a compartir pantalla a ver si se ve. ¿Se ve bien? Sí. Vale, perfecto, gracias. Y a ver si... Bueno, pues voy a hacer una presentación que va a durar más o menos media hora. Intentaré no hacerme muy pesado. La estructura va a ser, voy a contaros un poco sobre astrofísica, telescopios, y luego voy a hablar un poco de los dos proyectos en los que he trabajado. Como estamos en una charla de club de científicos, voy a ser un poco técnico esta vez, así que no me lo toméis muy en cuenta, si eso os hace muy pesado. Como ha dicho Marina, pues nada, estudié telecos y aeroespacial en Toulouse, y en 2014 llegué a NASA para hacer mi tesis. En teoría tenía que ser para 6 meses, pero se convirtieron en 6 años. Y ahora desde hace 3 meses dejé NASA y estoy estudiando un máster en Stanford, que es donde estoy, aquí en mi habitación, en Palo Alto, en California, para centrarme en emprendeduría. Entonces, primero de todo, os quería explicar un poco lo que es NASA, ¿no? Porque todo el mundo piensa en NASA, ver las pelis y se piensa que son solo astronautas, pero la verdad es que no. NASA tiene muchas divisiones. Obviamente están los astronautas, pero también hacen propulsión de cohetes, hacen estudiación de sistemas planetarios, ya sea fuera del sistema solar, con el Departamento de Astrofísica, que también, por cierto, estudia agujeros negros, otras galaxias. Y después estudiamos también el sistema solar, ya sea el Sol, los planetas, enviando rovers, enviando sondas a Venus, a Júpiter, a las lunas de Júpiter. Entonces, hay como estas 4 grandes divisiones. Yo estaba en la división de exploración,
que estudiamos todo lo que está fuera del sistema solar, básicamente, astrofísica. Otra cosa también os quería contar brevemente para que os ubiquéis. NASA no es solo un centro, todo el mundo también se piensa que es o Houston o Cabo Cañaveral, es donde se hacen los lanzamientos, pero en realidad hay más de 10 centros de NASA. NASA tiene unos 80.000 empleados por todo el país. Sí que es verdad que hay centros más grandes que otros. Los más grandes son Goddard, que ahora os hablaré un poco, que es donde yo estaba, que está en Washington. Después está el de Houston, que se encargan de la preparación de los astronautas, y Kennedy, que es donde se hacen los lanzamientos. Pero luego hay todos estos pequeños puntos que veis en el mapa, que son otros centros pues, que se especializan, pues, uno se especializa en propulsión de cohetes, por ejemplo, el otro se especializa en investigación aeronáutica, en el caso de Ames, en California, porque NASA también hace temas de aeronáutica, por cierto, es National Aeronautic Space Administration. Entonces, hacen también investigación sobre aviones, sistemas de comunicaciones en aviones, etc. Entonces, yo os voy a hablar un poco de Goddard. Aquí es donde yo vine para hacer mi tesis de máster en 2014. Goddard es el primer centro que se creó de la NASA en 1959. Es el más grande también, tiene 10.000 empleados. Es un campus donde hay más de 40 edificios y principalmente nos centramos ahí en estudio de ciencias de la Tierra, es decir, todos los satélites que están observando la Tierra para darnos predicciones de clima, salinización de los mares, deshielo de los polos, etcétera. Todo esto se controla desde Goddard. Después también está el Departamento de Astrofísica, que es donde yo estaba. El telescopio Hubble y demás se controlan desde allá. Heliofísica, que es donde trabajó José, que estudian el Sol, el viento solar, las propiedades del Sol y cómo afecta esto en el sistema solar. Y después hay otras misiones como el LRO, que es, bueno, es un satélite que está orbitando la Luna y cosas de órbitas cercanas. Entonces, Goddard, como os he dicho, hace sobre todo estudios de astrofísica. También es famoso por tener las salas de testing, que se llama, para simular las condiciones del espacio o de lanzamiento antes de enviar cualquier satélite. Esta foto que veis a la derecha es una cámara de vacío donde se ponen los satélites por encima, se quita todo el aire, se enfría a unos 70 Kelvin y se prueba, 70 Kelvin es menos 250 grados, y se prueban los sistemas eléctricos de los telescopios o de los satélites antes de enviarlo. También hay otras salas de testing donde, por ejemplo, simulan el traqueteo del cohete en el lanzamiento y se aseguran pues, que los tornillos no se caigan, que nada se rompa, las vibraciones del cohete no puedan romper nada. Entonces, todas estas pruebas se hacen en unos edificios que tenemos ahí en Goddard también. Yo, concretamente, os voy a hablar de astrofísica hoy y de los dos telescopios en el que trabajé. El primero es SETI, es un globo experimental con doble telescopio infrarrojo. Esto que veis aquí es una foto del telescopio, mide unos 8 metros, ¿vale? Y tiene dos espejos situados en cada extremo. La ventaja de este telescopio, que fue una prueba piloto que hizo la NASA, es que podemos obtener una imagen mediante la combinación de las dos imágenes que vienen de los dos espejos, equivalente a la que obtendríamos con un telescopio que tuviera 8 metros en diámetro. Esto es una técnica que se llama interferometría y tiene mucho potencial, porque hoy en día no podemos, por ejemplo, enviar un telescopio de 8 metros de lente en diámetro, porque no tenemos la capacidad con los cohetes para ponerlo dentro del cohete y lanzarlo. Entonces, este proyecto era una prueba para demostrar que esto se podía hacer en el espacio, ¿no? Tiene muchas complicaciones, requiere que el telescopio tenga un pointing muy preciso, que es en lo que yo trabajé, de hecho, que os contaré luego cómo funciona, pero básicamente demostramos esta técnica. Antes de saltar un poco en los detalles y en explicar lo que hacía el telescopio, quiero hacer una pequeña introducción a lo que es el infrarrojo y los diferentes espectros de frecuencia que hay, ¿no? Nosotros vemos con los ojos la luz visible, ¿no? O sea, veremos los colores del arco iris, pero a nuestro alrededor tenemos muchas más frecuencias que constantemente nos están atravesando. Tenemos pues las frecuencias de radio, tenemos las microondas, el radar, infrarrojo, y hay muchas otras frecuencias de luz que no vemos. Para que lo veáis en perspectiva, esta foto de aquí muestra
el ancho de la banda del espectro visible, que es ínfimo comparado con todo lo que hay, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos con los telescopios estos es el espectro infrarrojo, que es algo que no podemos ver con el ojo, pero que está ahí. Entonces, hacemos una traslación al espectro visible y así podemos ver imágenes que si no, no podríamos ver, ¿no? Y como veis aquí en la gráfica, el infrarrojo está como a la derecha, porque la longitud de onda es más grande. Entonces, ¿qué significa esto? Seguramente hoy en día, quizá por desgracia, habéis visto antes de entrar en los hospitales o quizá en los supermercados, al menos aquí en Estados Unidos, hay unas cámaras térmicas, ¿no? Lo que hacen estas cámaras es detectar temperatura, que básicamente es la radiación infrarroja. Nuestro cuerpo, al estar a una temperatura, emite esta radiación que si lo ves con una cámara que te permite ver estas frecuencias, puedes ver básicamente a qué temperatura están las cosas. En este ejemplo, aquí a la izquierda veis que con los ojos veríamos un hombre con una bolsa en la mano, pero si miras en el infrarrojo podríamos ver la radiación emitida por la mano porque está más caliente que su entorno, ¿no? Entonces, esto aplicado a astrofísica, ¿qué significa? Si nosotros estamos observando un clúster estelar, que es lo que estamos estudiando con Betty, es decir, una factoría de estrellas, un sitio donde se están creando muchas estrellas, si lo observamos en el visible veríamos un foco de luz, un haz de luz muy potente. Lo que pasa es que si observamos el infrarrojo podemos detectar los puntos calientes. O sea, de la misma manera que vemos la mano que está más caliente, de esta manera podemos detectar los puntos calientes de la galaxia o del clúster estelar que estemos observando. Esto nos da muchísima más información porque podemos saber exactamente cuántas estrellas hay ahí, cuántas estrellas se están creando. Podemos ver a través del humo, niebla y polvo interestelar que hay desde la Tierra hasta llegar al objetivo donde queremos ver. O sea, que básicamente nos permite ver a través de objetos. Es un poco magia, ¿no? Aquí veis otra foto de un ejemplo en la izquierda, lo que veríamos en el visible. Esto es una foto tomada por el telescopio espacial Hubble. Y en cambio, si lo miramos en el infrarrojo, veis que hay muchísimas más estrellas porque estamos viendo lo que está detrás de este polvo, ¿no? Y después esto pues, nos permite sacar muchísima más información, ¿no? Si podemos detectar cómo cambia, por ejemplo, la intensidad de radiación de un núcleo, de una estrella, cuando un planeta orbita a su alrededor, ¿no? Podemos detectar cómo se absorbe la radiación cuando el planeta cubre la estrella. Entonces, bueno, por esto la mayoría de telescopios observan el infrarrojo. NASA tiene un montón de telescopios. Hubble, que es el que está aquí abajo a la derecha, es el más famoso, pero tiene muchos otros que observan en diferentes frecuencias. Como os he dicho, rayos X, rayos gamma, etc. También tienen telescopios que vuelan en globos estratosféricos. Luego os contaré un poco más sobre eso. Y telescopios también en la Tierra. El siguiente telescopio, por cierto, una cosa a tener en cuenta, que está aquí a la derecha, arriba del Hubble, el James Webb, que será el telescopio más potente que se ha lanzado nunca. Es la misión más cara y más espectacular que ha hecho NASA nunca. Y se lanzará a finales de este año, o sea que estad atentos porque esto va a ser muy, muy interesante. Bueno, solo en detalle, este es un telescopio que no va a estar orbitando la Tierra, sino que va a estar orbitando el Sol y va a estar en un punto que se llama L2, Lagrangiano, donde siempre tendrá básicamente la sombra de la Tierra alrededor del Sol y eso le permitirá mirar hacia el exterior del sistema solar sin que la luz del Sol perturbe las observaciones. Entonces, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en lo que yo hice y os voy a intentar explicar hoy cómo apunta un telescopio en el espacio. Concretamente, os voy a explicar cómo diseña el sistema de apuntamiento y tracking de estrellas del telescopio Betty. Como veis, esta estructura es de 8 metros, tiene los dos espejos laterales que os he contado, que básicamente sirven para apuntar en elevación. Entonces, cuando el telescopio está en el espacio, si queremos apuntar a un objetivo concreto, lo que hacemos es primero girar en azimut, es decir, en derecha e izquierda, y luego, mediante unos motores laterales, cambiamos el ángulo de los espejos para observar a la elevación que queramos. Entonces, tenemos varios actuadores y sensores para hacer todo esto. Tenemos unas ruedas de inercia que básicamente nos dan un torque en azimut y luego tenemos unos motores que nos dan el ángulo en elevación. Entonces, si nosotros estamos apuntando aquí y queremos apuntar allá a la izquierda con un ángulo a 45 grados, giramos y subimos los espejos. Eso es la idea básica, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay 4 fotos del sistema eléctrico.
Esto es antes del lanzamiento. Fuimos a Texas durante 2-3 meses. Entonces hacíamos las pruebas del sistema de apuntamiento colgándonos de una grúa, abríamos esa puerta que está detrás y observábamos pues la luna o varios sistemas de estrellas para practicar básicamente este pointing. Este pointing tiene que ser muy, muy preciso porque los targets, los objetivos que estamos observando están a unos 400 años luz. Entonces, pensad que si os vais 1 grado de apuntamiento, ya estás fuera del target, ¿no? Entonces, la precisión que teníamos de apuntamiento con esto, y luego entrar un poco más en detalle, era de milésimas de grado. O sea, podíamos seguir un objetivo aunque la Tierra estuviera girando y tal, porque pensad que esto tienes que ir actualizando en tiempo real, no es que te quedes apuntando y ya está. La Tierra va girando alrededor del Sol y la estrella está fija. Entonces, tienes que ir corrigiendo. Luego explicar un poco cómo hacíamos esto, pero la idea principal es esta, ¿no? Te mueves, apuntas en elevación y vas corrigiendo todo el rato para mantenerte apuntando on target, ¿no? También hicimos unas pruebas en el exterior, nos colgábamos de una grúa y hacíamos lo mismo. Aquí estamos observando la luna, por ejemplo. Eso es, antes del lanzamiento. Más foticos para que veáis. Eso fue el día del lanzamiento. Y esto es más o menos la altura a la que estamos, ¿no? Estamos a unos 42, 43 kilómetros de altura, porque a esa altura ya estamos por encima del 95, 98% de concentración de vapor de agua de la atmósfera. El problema del vapor de agua es que absorbe la luz infrarroja que nos interesa y no podríamos observar. Entonces, la ventaja de hacerlo en un globo así de gran altura, esto es como 4 o 5 veces la altitud de vuelo de los aviones comerciales. Entonces, estando ahí arriba, podemos ya captar la radiación infrarroja sin que se quede absorbida en la atmósfera, ¿no? Entonces, ahora quiero entrar un poco en detalle lo que os he contado antes de cómo funciona el sistema de apuntamiento. Como sabéis, la Tierra está girada a unos 23 grados, ¿no? El ecuador está girado y nosotros vamos orbitando alrededor del Sol a este ángulo. Entonces, cuando nosotros queremos definir las coordenadas de una estrella en el espacio, no lo podemos hacer desde un sistema de referencia de la Tierra, porque la Tierra está rotando sobre sí misma y al mismo tiempo está trasladándose alrededor del Sol. Entonces, lo tenemos que hacer sobre un plano fijo. Entonces, este plano fijo es el del ecuador celeste, básicamente. Imaginaros que la Tierra está... Bueno, voy a acercar para que sea más cerca, sea mejor. Aquí está el Sol, ¿no? Y aquí está la Tierra girada. Y nosotros, pues vamos orbitando alrededor de la Tierra a este ángulo. El plano del ecuador, que es perpendicular a este, ¿vale? Este es el de norte a sur y este es el plano del ecuador. Pues este plano es el plano de la extensión recta. Da igual donde esté la Tierra, este plano siempre va a estar a este ángulo. Entonces, nosotros siempre definimos la posición de una estrella en el espacio en base a este plano desde el punto vernal, que se llama, que es el punto cero, que es cuando la Tierra está en el mes de marzo, ¿vale? El primer punto de Aries, básicamente. Entonces, desde ese punto definimos el ángulo de extensión recta y luego, a partir de este plano, el de elevación, ¿vale? Que se llama declinación en este caso. Entonces, de esta manera creamos un sistema... A ver, esta foto quizás se entiende un poco mejor. Tenemos el plano de la eclíptica, que es la línea roja a la izquierda, que es el plano de orbitación de la Tierra, y luego tenemos el ecuador celeste. Desde el ecuador celeste definimos el ángulo cero en el punto vernal y desde ahí trazamos la foto de la derecha, lo veis mejor quizá, la extensión recta, que básicamente es un ángulo de 0 a 360 y después definimos la declinación, que es a qué altura respecto a ese plano está esa estrella. Entonces, da igual donde estemos en la Tierra, da igual qué mes del año estemos, da igual donde esté la Tierra en su translación, nosotros siempre tenemos las posiciones de las estrellas definidas en ese sistema de referencia. Entonces, claro, esto es muy bonito porque es muy fácil ubicar una estrella o un planeta. El problema es que cuando tú estás en tu sistema de referencia local, es decir, por ejemplo, nosotros estamos en Texas a las 2 de la mañana, pues claro, tú te vas moviendo, la Tierra se está moviendo y si tú te quedas mirando en un punto fijo en el espacio, estas coordenadas van cambiando constantemente. Entonces, tienes que hacer constantemente unas correcciones, básicamente unas transformaciones
desde tu sistema, desde tu punto de observación actual al punto donde tú quieres ir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Os quiero contar un poco lo que es la Star Camera. Para ubicarnos en el espacio, lo que hacemos es, nosotros sacamos una foto. Esa foto la hacemos con la Star Camera, que quizá el ángulo de visión son 2 grados por 2 grados en el espacio. Es un punto minúsculo. O sea, con los ojos nosotros miramos ahí y no vemos nada. Pero con la Star Camera, al tener un tiempo de exposición más grande, detectamos un patrón de estrellas, que es lo que veis a la derecha. Vemos muchas estrellas ahí. Entonces, con un algoritmo detectamos la magnitud de las estrellas. Detectamos todos los puntos que son estrellas en esa foto y básicamente trazamos trigonometrías. Vemos a qué distancia está cada estrella una de la otra. Esto lo pasamos por un algoritmo que tiene una base de datos de todas las estrellas, o todas las estrellas con una magnitud hasta 10 o 11, que, o sea, son muchas, y miramos si este patrón corresponde a algún patrón que está en la base de datos. La mayoría de veces es sí. Entonces, cuando ya sabemos a qué punto del espacio corresponde eso, la cámara te da una solución y te dice, vale, donde estás observando ahora, en ascensión recta y declinación, que son estas coordenadas que os he contado antes, es este punto. Entonces, esto es como el GPS, ya sabemos dónde estamos mirando. Ahora tenemos que deducir dónde queremos ir y luego hacer las transformaciones adecuadas para en nuestro sistema de referencia movernos los ángulos que toquen para ir a apuntar a la estrella que queremos, ¿vale? Entonces, os quería mostrar unos datos del vuelo, estos datos de verdad que recuperamos con el sistema de telemetría, del apuntamiento del telescopio en ascensión recta, declinación, y hay otro ángulo que es roll, que me lo he saltado antes, pero bueno, para hacer las cosas más sencillas. Entonces, lo que vemos aquí, esto es, mira, desde las 2:20 de la mañana hasta las 4:50. Esto es durante el tiempo de observación cuando estábamos en el espacio. Yo hice el sistema este de apuntamiento. Entonces, el problema que hay aquí es que nosotros tenemos que tener la posición de apuntamiento, o sea, 100 veces por segundo, ¿vale? Esto es la velocidad a la que nosotros actualizamos nuestra posición, porque, claro, tenemos que saber en todo momento dónde estamos para hacer las correcciones adecuadas. ¿Qué pasa? Que la Star Camera que os he contado no puede encontrar 100 soluciones por segundo porque hay un tiempo de procesado. Entonces, lo que hacemos es sacamos una foto y luego tenemos los giroscopios que básicamente nos miden la velocidad angular en los diferentes ángulos y lo que hacemos es propagar la posición mientras no tenemos una solución de Star Camera. Entonces, aquí en la foto, si veis, los puntos verdes son soluciones de Star Camera y los puntos azules es básicamente nuestro estimador de posición. Entonces, yo, por ejemplo, sé que estoy apuntando ahí, me muevo a esta velocidad 5 segundos, pues yo calculo que me he movido a esta velocidad 5 segundos, por lo tanto, sé que estoy apuntando ahí, o me imagino que estoy apuntando ahí. Y luego, al cabo de un rato, me viene otra Star Cámara y me confirma, sí, estás apuntando ahí, o no, no estás apuntando ahí. Entonces, y pensad que esta estimación la hacemos 100 veces por segundo, como os he dicho. Y además, lo que yo me estoy moviendo no es proporcional al ángulo de apuntamiento, porque yo estoy en un sistema de referencia diferente. Pensad que el telescopio está en la Tierra y el sistema de referencia es inercial. Entonces, ahí, para que os hagáis una idea, se hacían unos 100 millones de cálculos por segundo para estimar esta posición con los giroscopios, etcétera. Pero veis que durante el vuelo la precisión de apuntamiento fue muy buena, de milésimas de grado, y en ningún momento, cuando nos llegó una solución, vimos que estábamos mal, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, una zona ampliada. Aquí creo que estuvimos unos 20 minutos sin solución estimando la posición y de golpe nos llegó una Star Cámara y corregimos. Pero veis que el error es de menos de 2 centésimas de grado. Como veis, cuando hacemos la corrección, esto es interesante, no nos vamos al punto donde nos ha dicho la Star Camera, sino que hacemos una media pesada por los errores, porque la Star Camera también puede tener un error. Puede ser que la lente, por la temperatura, se haya contraído, se haya expandido y la foto no sea del todo nítida y la solución que nos da no sea la óptima, ¿no? Entonces, siempre hacemos una media y así vamos corrigiendo y estimando los errores de la Star Camera y de los giroscopios, que son los que nos dan la posición cuando no hay solución. Entonces, os quería mostrar también datos del vuelo. Esto es un slew, ¿vale? Un slew significa cuando estás en una posición apuntando y te quieres mover a otra y observar otra estrella.
Lo que veis arriba es el perfil de velocidad y lo que veis abajo es el perfil de posición. Como veis, estábamos a cero, la franja verde, estábamos a cero, eso significa que estábamos observando un target y de golpe decidimos ponerle una velocidad negativa, que básicamente estuvimos acelerando, que básicamente sería en Z, sería en esta dirección. Estuvimos a menos 150 arcsegundos por segundo moviéndonos, que significa moviéndonos a velocidad constante, y luego empezamos a frenar, a desacelerar hasta que llegamos otra vez a posición cero y observamos otro objetivo. Y esto se transforma en una diferencia de posición de unos 4.000 arcosegundos en grados en la gráfica de abajo. Entonces, aquí veis unas fotos de unos gráficos de los datos de telemetría en velocidad. Estábamos oscilando alrededor del target. El target es cero siempre, a más o menos 10 arcosegundos, que eso significa, para que os hagáis una idea, un arcosegundo, sí que no lo he contado, un grado, nosotros, estos son 180 grados, ¿no? Estos son 90, esto sería un grado en el espacio, pues si lo divides entre 3.600 partes pequeñitas, esto es un arcosegundo. Y aquí tenemos una precisión de pointing con toda la estructura de 8 metros de un RMS de menos de 10 arcosegundos. O sea, significa que estamos siguiendo el target todo el rato a menos de una milésima de grado, ¿no? Después tenemos otros sistemas de apuntamiento fino antes de entrar en el detector que reducen esto a subarcsegundos, a menos de un arcsegundo. Pero no lo explicaré esto hoy porque si no se va a hacer muy pesado. Bueno, hasta aquí el tema de apuntamiento. También os quería comentar un poco el sistema de telemetría, que es en lo que yo trabajé. Al principio, cuando entré en NASA, me contrataron para desarrollar este sistema y luego lo hice durante un año y luego ya salté al sistema de apuntamiento. Entonces, la telemetría para no solo para telescopios, pero para satélites o para cualquier sistema de ingeniería es súper importante porque te permite monitorizar todos esos datos de los motores, de las temperaturas, de cómo está ejecutando el sistema, ¿no? Entonces, os quería mostrar 4 gráficos interesantes, creo yo, de telemetría. Para que os hagáis una idea, de la telemetría son básicamente puntos de datos de diferentes parámetros del sistema. En nuestro caso, teníamos más de 500 subsistemas y cada subsistema enviaba 100 veces por segundo su estatus. Su estatus puede ser, en este caso, era el consumo de corriente, lo que os estoy mostrando aquí. Teníamos varios sistemas de voltajes, de 5 voltios, 36, 18, 15 y 12. Y aquí veis a lo largo del vuelo el consumo de corriente. Esto nos permite estimar el nivel de baterías, etcétera. Como veis, estos saltos que hacemos es porque aquí es donde encendíamos los calentadores. Cuando vas subiendo hacia el espacio, la temperatura empieza a bajar y tienes que mantener la electrónica caliente, porque si no algunos ordenadores dejan de funcionar. Entonces, por eso van subiendo. La línea azul, que es bastante curiosa, es el consumo de los ordenadores de vuelo. Como un ordenador no tiene un consumo fijo, porque la CPU organiza las tareas con diferentes prioridades, básicamente tiene un consumo inestable. Por eso veis que oscila alrededor de 5 voltios. Estos son 4 gráficos de las temperaturas en el ascenso. Como veis, cuando lanzamos a las 7 de la tarde, las temperaturas empezaron a caer en picado. Luego se estabilizaron. Esto es interesante porque no es que cuanto más arriba vayas, más frío es. La troposfera tiene un perfil de temperatura donde la temperatura baja, luego sube y luego vuelve a bajar y ya te vas al espacio y baja del todo. Aquí veis el efecto del sol a la derecha a las 6, 7 de la mañana. Cuando ya sale el sol, las temperaturas de todos los sensores empiezan a subir. Y hasta aquí, Betty. No sé cómo voy de tiempo. Os quería bueno, esto es un proyecto en el que trabajé. Ahora os quería contar el otro, que es en el que trabajé durante los últimos 2 años, que es un avión. Bueno, es este avión, de hecho, que tengo aquí una pequeña maqueta, que observa la formación de sistemas planetarios fuera del sistema solar que puedan desarrollar vida. También observan el infrarrojo, pero en este caso lo que hace es espectroscopía. Básicamente, para que os hagáis una idea de cómo funciona, ahora os pondré un vídeo que quedará más claro, pero cuando un planeta está orbitando una estrella, la luz emitida por la estrella cruza la atmósfera del planeta en dirección hacia la Tierra y ciertas frecuencias, lo que os he contado al principio, se quedan absorbidas en la atmósfera de ese planeta en función de la composición de los átomos que hay en esa atmósfera. Por ejemplo, si hay un átomo de hidrógeno, pues la luz que cruza el hidrógeno
se va a quedar rebotando, se dice resonando, en esa atmósfera, y cuando tú recibas la luz, cuando mires esa frecuencia, te va a faltar, va a haber una banda de absorción. Por lo tanto, puedes deducir que en ese planeta hay hidrógeno. Pues eso es lo que hace este telescopio. Básicamente, vuela a unos 45.000 pies, que son unos 13-14 kilómetros, por el mismo motivo por el que os lo he contado antes, porque estamos ya por encima del 95-98% de concentración de vapor de agua en la atmósfera. Entonces, os quería mostrar un vídeo brevemente, son 3 minutos para que entendáis cómo funciona y luego lo comentamos, ¿vale? Most telescopes are either firmly planted on the Earth or floating in space. There is one NASA mission, however, that flies in between. SOFIA, the Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, is an infrared telescope built into a 747 SP jet airliner. It enables research not possible with any other telescope. Flying at 39 to 45,000 feet, SOFIA is above 99% of the water vapor that blocks infrared light from space, so its view is nearly equal to a satellite's. But unlike a satellite, its instruments can be upgraded and replaced, just like an Earth-based observatory. And with each upgrade, SOFIA's powers increase. Currently, its sensitivity and resolution are similar to some infrared satellites. However, a new instrument is about to help astronomers reach SOFIA's maximum sensitivity at far infrared wavelengths between 25 and 122 microns. Called Hermes, the high-resolution mid-infrared spectrometer is not designed to take pictures, but rather make incredibly precise measurements of specific far-infrared wavelengths emitted by oxygen, water, and hydrogen. Seeing how these atoms and molecules are distributed around a young star is crucial for astronomers to better understand how planets form. Hermes is being built by a team led by Harvey Moseley at NASA's Goddard Space Flight Center. Goddard is one part of the large collaborative effort that makes SOFIA possible. NASA's Ames Research Center manages the program, the Armstrong Flight Research Center maintains and operates the aircraft, the German Aerospace Center maintains the telescope, and many other institutions and organizations contribute their expertise and instruments. Hermes will observe light with wavelengths 30 to 160 times longer than the reddest red humans can see. To do this, the instrument's detectors must be made extremely cold so their own heat doesn't overwhelm the infrared light of the objects they're observing. Because SOFIA lands after each observation period, its coolant can be refreshed, allowing Hermes to operate at less than a degree above absolute zero. At this temperature, even slight movements can generate unwanted heat. Vibration is a part of any airplane flight, so SOFIA has a complex system to isolate it, eliminating any potential problems from heating and preventing blurry images at the same time. By looking at stars with protoplanetary disks, Hermes will see far infrared light, marking the presence of neutral oxygen atoms, water, hydrogen, and other molecules. Because water vapor and icy particles emit different wavelengths, researchers can locate where the water vapor transitions to ice in protoplanetary disks. These transition regions have not been well explored in young planetary systems because ice emissions are difficult to detect. Finding ice particles is one of Hermes's key missions. Putting all these observations together will help scientists better understand how water vapor, ice, and oxygen combine at different times during planet formation. This, in turn, will help us better predict exoplanet composition and give us clues as to which distant planets are most similar to Earth. Bueno, supongo que con este vídeo habrá quedado un poco más claro lo que he contado. No tengo mucho tiempo ya, se me está acabando mi tiempo, pero básicamente en este proyecto yo he sido el líder del desarrollo del sistema eléctrico. Es un equipo de unas 40 personas
y me he ocupado tanto de coordinar tareas, sobre todo de diferentes equipos de ingenieros, tanto en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, desde donde estamos desarrollando el instrumento en sí, que veis aquí, y la integración de este instrumento en el avión. Como habéis visto en el vídeo, se hace en 2 sitios distintos. En California está el avión, en una base de la Fuerza Aérea, y hay un equipo de unas 100 personas que se encargan de todo lo que está relacionado con el avión, y luego el equipo de Goddard, que somos unos 40, que estamos desarrollando el instrumento. Entonces yo me he ocupado de esto, de hacer la integración del sistema eléctrico del telescopio en el avión y cómo funciona con los sistemas del avión, y también pues del desarrollo del sistema del telescopio en sí, ¿no? O sea, cómo funciona pues para enfriarlo, para leer los datos, también tenemos telemetría, o sea, bastantes cosas que no me da tiempo de entrar en detalle, pero al menos cogéis un poco la idea. Esta es una foto para que veáis un poco, esto es una de las salas de testing de Goddard, que es donde hacemos toda la integración del instrumento, donde ponemos los detectores y, bueno, la diferente electrónica que hay. También hay muchos sistemas, tenemos más de 1500 cables entrando al telescopio, al detector, básicamente. Nada, aquí 4 fotos de California. Como habéis visto en el vídeo, de mitad hacia atrás el avión está sellado, porque cuando la compuerta esta se abre en pleno vuelo, obviamente queremos seguir vivos, entonces está herméticamente sellado, y de mitad hacia adelante es donde tenemos todo. Aquí veis una foto, los sistemas de telemetría, de control y de comando del telescopio. No es un avión normal. De hecho, es un avión normal, es un Boeing 747 SP, Special Performance, que está adaptado para tener un wingspan más pequeño y eso le permite volar más alto. Pero el interior, tanto el piso de abajo como es un jumbo, como la parte de arriba, son todo laboratorios y parece eso más un centro científico que un avión. Bueno, aquí veis el espejo en sí, son unos 2,5 metros de diámetro. Y nada, eso lo habéis visto en el vídeo, que la luz infrarroja se absorbe en la atmósfera, por lo tanto, al estar por encima de la mayoría de la concentración de partículas de agua, pues podemos observar esas frecuencias en el infrarrojo y estas bandas de absorción que habéis visto de hidrógeno, carbono, oxígeno, etcétera, que nos permite pues saber si en esos planetas pues puede desarrollarse condiciones favorables para la vida. Luego hay otros tipos de telescopio que os he mostrado en la diapositiva esa donde salían todos, que se encargarán de observar más en detalle esos planetas con un cronógrafo, que básicamente cubre la luz de la estrella que hay detrás y permite observar la atmósfera o lo que hay dentro del planeta con más detalle. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Para acabar, quería decir 4 cosas más relacionadas a nivel de crecimiento profesional. No sé cuánta gente hay aquí en esta charla que esté en la carrera o no, da igual en realidad, porque yo creo que la formación es algo que tenemos que hacer continuamente. Y a mí me ha pasado que muchas veces la gente, muchos estudiantes me ha preguntado, oye, ¿cómo has llegado a NASA? ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso? Y yo siempre les digo una cosa, ¿no? Que lo que ves en LinkedIn o lo que está en el currículum es un 10% de quién somos. Y siempre recomiendo a la gente, sea quien sea, y de que tengan la edad que tengan, que hagan estas 5 cosas, porque creo que es muy importante. El inglés lo podemos hacer todos mirando series de Netflix en versión original o leyendo diarios, no hay excusa en eso. Después yo creo, por lo que he visto en mis años de experiencia profesional, que la programación, saber programar es básico, no es porque yo lo haya hecho, sino es que yo lo veo en mis compañeros de trabajo. Ahora estoy haciendo un MBA que luego os cuento, pero la gente que no sabe programar se quedan atrás al final, porque hoy en día se están automatizando todas las tareas. Aunque seas ingeniero mecánico o aunque hagas finanzas, estudio de datos, marketing, al final todo esto se tiene que programar y automatizar. Entonces, aprender programación, hacer prácticas, proyectos personales por vuestra cuenta. Yo, por ejemplo, hice ese dron que está ahí colgado y he hecho algunos proyectitos que me han ayudado mucho. Luego me he dado cuenta de aprender otras cosas mucho más rápido. Al final, todo es acumulativo. Y si no, también podéis hacer cursos online de Coursera, YouTube. Yo sigo más de 100 canales de YouTube donde miro vídeos de ciencia, ingeniería todo el día, mientras como, ceno. O sea que manteneros pues aprendiendo. Y bueno, y esto yo creo que está ligado un poco como hacia dónde va el futuro profesional, porque
hoy en día la tecnología avanza a un ritmo que las generaciones de humanos no pueden alcanzar, ¿no? O sea, en 10 años hay un avance tecnológico que una persona que nazca 10 años más tarde, ¿sabes?, va a estar por delante siempre. Entonces, si no nos seguimos reinventando, reciclando, nos vamos a quedar atrás. Y creo que esto es algo que tenemos que empezar a hacer todos, independientemente de nuestra carrera profesional, de nuestra edad, de lo que hayamos estudiado. Podemos hacer algo nuevo, no pasa nada. Y obviamente manteneros motivados. Y bueno, finalmente os quería en un minuto decir lo que estoy haciendo ahora. Gracias a una beca de la Fundación tuve la oportunidad de venir a hacer un máster a Stanford, un MBA, que es lo que estoy haciendo ahora. Llevaba 6 años y medio yo trabajando en el gobierno, en ciencia, un departamento muy, muy técnico. 80% de la gente eran doctorados ahí y me encantaba. La verdad es que lo disfruto, pero yo quería hacer algo más de emprendedoría, emprendimiento, centrarme en hacer algo más para todos los públicos. Y entonces, bueno, estoy aquí ahora, acabo de empezar hace 4 o 5 meses, me queda 1 año y medio, estoy haciendo varios proyectos, a ver si alguno de ellos resulta, en temas de aerospace, IoT, temas de sensores de polución. Por ejemplo, estoy diseñando una placa aquí para medir la contaminación en tiempo real de las ciudades. Y estoy estudiando plataformas software pues, para intentar ayudar a la gente a crecer profesionalmente. Así que esto soy yo. Si luego tenéis algunas preguntas o ahora, como digas tú, Marina, encantado de responderlas a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jordi. Ha sido una charla súper interesante. De hecho, ya he visto que tenemos algunas preguntas en el chat, pero vamos a dejarlas para el final, a ver si nos da tiempo a ir y leer algunas de ellas. Aprovecho la ocasión para decir que si tenéis preguntas, escribidlas en el chat y luego las leeremos. Y bueno, pasamos al siguiente ponente, José. José López estudió el grado de Ingeniería de la Energía en la Universidad de Vigo y luego hizo el máster en Física Nuclear y de Partículas en la Universidad de Santiago de Compostela. En 2018 empezó a trabajar en el campo de Física de Plasmas en el espacio en el contexto del NASA Magnetospheric Multiscale Mission. Allí, durante esa estancia, se centró en las acciones de onda-partícula, turbulencia y también la disipación anómala de energía en la magnetosfera de la Tierra. Y actualmente es estudiante de doctorado en astrofísica relativista con una de las pocas becas que da la Caixa todos los años. Así que nada, José, el floor is yours. Muchas gracias, Marina. Y muchas gracias a este club por haber organizado este encuentro hoy. Me parece muy interesante. Además, creo que es una de las cosas, de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia, que a raíz de todo esto, ¿no? Salen muchos de estas actividades online que permite que gente que está trabajando en distintos campos y en distintos lugares del mundo se junte, hable de ciencia y me parece muy positivo. Y también gracias a ti, Marina, especialmente, porque somos compañeros de beca de doctorado, por haberme invitado. La charla de Jordi, creo que además está muy bien que haya ido él primero, porque él trabaja, ¿no?, en la parte más de ingeniería, más técnica. Y yo trabajo más en la parte científica, más de ciencia pura, ¿no? Entonces, gracias a gente como él, nosotros tenemos datos para poder analizar y para poder hacer estudios teóricos y trabajos teóricos, ¿no? La charla es impresionante todo lo que haces, Jordi, y te admiro mucho. Vamos a ver, compartir aquí pantalla para ponerte la presentación. Marina, ¿me puedes confirmar que se ve bien? Sí, está en Presentation Mode. Vale, también. Perfecto. Vale, perfecto. Vale, como decía, yo os voy a hablar un poco de los distintos temas en los que he estado trabajando desde que terminé la carrera. Intuyo que el background de la gente que está escuchando es muy variado, desde ingeniería, no sé si habrá alguien que se dedica o que se dedica a astrofísica, no lo sé, pero como el background es muy variado, voy a mantener un cierto nivel de divulgación en todos los temas, pero sí que os hablaré un poco de la misión de la NASA en la que hice mi trabajo de fin de máster y en la que sigo trabajando ahora de forma paralela
a mis estudios de doctorado, y también en la segunda parte de la charla pues os voy a hablar de lo que estoy haciendo ahora gracias a la beca de la Fundación La Caixa y de lo que hago en el doctorado, porque aunque sigue siendo astrofísica, ahora mismo trabajo con un tema un tanto diferente, que es el tema de los agujeros negros, y como sé que es un tema bastante atractivo, hablaré un poquito de eso también. Y para empezar a contaros un poco mi aventura en la NASA, quiero empezar a hablaros de lo que hice en el trabajo de fin de grado, porque aunque es un tema muy distinto, tiene relación. Lo que estáis viendo aquí es un reactor de fusión nuclear. La fusión nuclear se espera que en un futuro de 30, 40, 50 años, no se sabe todavía, sea la fuente de energía que sea predominante, porque es una energía limpia, es una energía muy segura, es una energía con un gran poder, ¿no? Las reacciones de fusión nuclear, que son las que producen la energía, es un concepto distinto a lo que existe actualmente como energía nuclear. Aquí lo que tenemos son dos isótopos del hidrógeno, que son el deuterio y el tritio. Se están fusionando los núcleos de esos átomos. Eso produce gran cantidad de energía, y esa cantidad de energía viene de alguna manera reflejada en una energía cinética de unos neutrones que se están produciendo en esas reacciones, y que son los que luego en el reactor, voy a parar el vídeo aquí porque es donde quiero explicar una cosa, son los que a partir de esa energía cinética de los neutrones que se producen en las reacciones de fusión, extraemos la energía de fusión nuclear, que luego se utilizará, pues como se utiliza ahora una central de carbón. En una central de carbón el combustible es carbón, pues en un reactor de fusión nuclear son las reacciones de fusión nuclear, que son reacciones limpias que no producen contaminación, ¿no? Para producir estas reacciones de fusión nuclear necesitamos que la materia se encuentre en un estado que se denomina estado de plasma. El estado de plasma no es más que un estado de la materia donde subimos mucho la temperatura, y al subir mucho la temperatura producimos que los electrones se desliguen de los núcleos, de los núcleos de los átomos, y por lo tanto tenemos electrones y, en el caso del hidrógeno, protones libres moviéndose libremente, y eso es lo que forma un plasma. Ese plasma está dentro de la cámara de vacío que estáis viendo aquí, que está cortada, ¿no? Y está confinado el plasma mediante campos magnéticos. Por lo tanto, los neutrones, como son partículas neutras, no sienten el poder de los campos magnéticos, abandonan el reactor, y es donde luego se frenan y extraemos la energía. ¿Por qué empiezo hablando de fusión nuclear, que fue lo que ocupó mi trabajo de fin de grado? Porque en el núcleo, en ese estado de plasma, en el núcleo del reactor, el campo magnético sufre una serie de inestabilidades, se producen unas reorganizaciones del campo que da lugar a unos procesos que se denominan reconexión magnética. Y dentro de los reactores de fusión, esos procesos de reconexión magnética no son deseables porque producen inestabilidades en el plasma y pueden llegar a comprometer el estado de funcionamiento de la planta. Y ese proceso de reconexión magnética, que es simplemente la conexión de dos líneas de campo magnético, que ahora os explico un poco con más detalle, no solo ocurre en los reactores de fusión nuclear, sino que ocurre prácticamente en todos los sistemas astrofísicos que existen. Ocurre, por ejemplo, en la magnetosfera de la Tierra. Estáis viendo aquí dos líneas de campo magnético de la Tierra que se están reconectando. Al reconectarse las líneas de campo magnético, lo que se produce es una conversión de energía de la energía magnética que está almacenada en las líneas de campo a energía cinética de las partículas. Esas partículas se aceleran, siguen las líneas de campo magnético de la Tierra hacia los polos, y al llegar a los polos es lo que produce, por ejemplo, las famosas auroras boreales. Y no solo ocurre en la magnetosfera de la Tierra, sino que ocurre también en la corona de las estrellas en general y del Sol en particular, produciendo lo que se llaman eyecciones solares, y que envían gran cantidad de partículas y de viento de las capas exteriores de la estrella al medio interestelar, ¿no? Y tampoco ocurre solo en las estrellas, sino que también ocurre, por ejemplo, en los discos de acreción de los agujeros negros, que si no sabéis lo que son, luego vamos a hablar de esto con un poquito más de detalle, porque precisamente el estudio de la materia con los agujeros negros es el tema de mi tesis doctoral. Aquí explico de forma muy resumida lo que es la reconexión magnética y la ecuación matemática que resume un poco todo esto.
En un plasma, el mismo plasma del que os hablaba antes para que se produzcan las reacciones de fusión nuclear, es el mismo plasma que existe en astrofísica. En astrofísica prácticamente todo es plasma y campos magnéticos. Existe un teorema fundamental que nos dice que si nosotros cogemos un plasma, una porción de plasma que tenga ancladas líneas de campo magnético en él y lo desplazamos, el plasma arrastra las líneas de campo magnético con él como si estuviesen congeladas. Pero existen múltiples evidencias de que esto no siempre ocurre. Y la reconexión magnética es precisamente una de esas evidencias. Lo que veis aquí es un esquema precisamente de un proceso de reconexión magnética. Tenemos dos diferentes dominios astrofísicos que tienen cada uno un campo magnético. El campo magnético se va a conectar. En el caso de la Tierra y el Sol está expulsando un viento solar. El viento solar llega a la Tierra arrastrando las líneas del campo magnético con él y al chocar con el campo magnético de la Tierra, ahí se puede producir la interconexión de esos dos campos magnéticos. Y lo que veis aquí es precisamente un esquema de ese proceso. Este proceso de reconexión magnética ocurre en una región muy pequeña, que es esta región en rojo que veis ahí, que se llama región de difusión de electrones. No vamos a entrar en mucho detalle. Y precisamente cuando yo estaba estudiando fusión nuclear, estaba leyendo mucho sobre física de plasmas, estaba leyendo mucho sobre todos estos procesos que podrían desestabilizar el plasma en un reactor de fusión y descubrí la reconexión magnética y descubrí la misión de la NASA que se llama Magnetospheric Multiscale, que estudia precisamente la reconexión magnética a nivel astrofísico en la magnetosfera de la Tierra. Y ahí es cuando decidí que me gustaría trabajar en eso, ¿no? A nivel de trabajo de fin de máster, y durante el año que estudié el máster, como yo estaba estudiando ingeniería y veía que a mí lo que realmente me gustaba era la astrofísica, pues me puse a estudiar directamente un máster en física de partículas para adquirir todos esos conceptos en mecánica cuántica y digamos, en física más fundamental, que para mí era una carencia al haber estudiado ingeniería. Hice una propuesta de proyecto para gente que trabajaba en la misión, me aceptaron, empecé a colaborar con ellos y en verano de 2018 me fui a trabajar al Centro de Vuelo Espacial de Goddard, que es el mismo centro del que os hablo. Es una pena, ¿no? Porque la NASA tiene muchísimos centros y justo coincide que los dos hemos estado en el mismo. Entonces, la visión que os voy a aportar yo es muy similar, ¿no? A todas esas imágenes que os ha enseñado. Entonces, os voy a contar un poco en qué consiste la misión de la NASA en la que trabajé. Esta misión está formada por 4 satélites, por 4 naves exactamente iguales, que son las que estáis viendo aquí, que están orbitando alrededor de la magnetosfera de la Tierra en una formación en tetraedro, ¿no? Y lo que pretenden realmente es captar, como veis aquí, el proceso de reconexión, esa región en rojo, la región de difusión de electrones, donde realmente se produce el intercambio de energía entre las líneas de campo magnético del plasma y las partículas que contiene. Lo que quieren es captar ese proceso en el medio de las 4 naves para poder, digamos, resolver esta región de forma tridimensional. Esta misión es una evolución conceptual de una misión que se llama Cluster y que de alguna manera mejoró muchísimo la resolución porque las naves orbitaban mucho más cerca unas de otras. La separación entre las naves puede llegar a ser de 7 kilómetros, que yo cuando llegué al Goddard y estaba hablando un poco de estas cosas, ¿no? Con la gente que incluso que diseñó la misión, yo decía, bueno, 7 kilómetros está bien, ¿no? Pero ellos, bueno, 7 kilómetros, o sea, hay un auténtico riesgo de que al mínimo problema lleguen a colisionar las naves entre ellas, ¿no? Y hay tanto dinero invertido en estas misiones que eso no se puede permitir y, por tanto, todo tiene que ser milimétrico. Esta es un esquema general de lo que sería la estructura de estas naves. Y simplemente deciros que hay distintos instrumentos dentro de la nave. Cada uno de esos instrumentos tiene como objetivo, pues uno, por ejemplo, mide el campo magnético, el vector campo magnético. Otro de esos instrumentos, vector campo eléctrico. Otro mide los electrones del plasma. Otro mide los protones del plasma. Cada uno tiene una misión muy específica.
Y las 4 naves tienen exactamente los mismos instrumentos. Por lo tanto, tú puedes medir el campo magnético en el centro del tetraedro de forma tridimensional gracias a las medidas que están tomando ese mismo instrumento repetido en las 4 naves. Este es el concepto fundamental de este tipo de misiones que utilizan naves iguales, ¿no?, orbitando en una estructura tridimensional. Aquí vuelvo a enseñaros la magnetosfera de la Tierra para ver un poco cuál es el objetivo principal de esta misión. Como os decía, el Sol está enviando un viento solar cargado de partículas energéticas que arrastra el viento con él, las líneas de campo magnético con él, perdón, gracias a ese teorema del flujo congelado que os comentaba antes. Cuando ese viento solar llega y se encuentra con el campo magnético de la Tierra, eso produce una onda de choque, y esta región que veis aquí es la región donde la misión pretende captar la reconexión magnética gracias a ese encuentro de las líneas de campo magnético del Sol con las líneas de campo magnético de la Tierra. Y de forma un tanto poética, la NASA se refiere a esto como la formación de un portal magnético entre la Tierra y el Sol, ¿no? Y otra región muy importante a tener en cuenta es lo que se llama magnetotail, que es la cola magnética de la Tierra, donde ahí sí que las líneas del campo magnético de la Tierra se abren, luego se vuelven a cerrar, y ahí en el proceso de reconexión, eso produce la conversión de energía magnética en energía cinética de las partículas se aceleran, siguen las líneas de campo magnético hacia los polos y producen las auroras boreales, por ejemplo. Esto es la pinta que tiene un poco el análisis de datos, ¿no? Lo que nos encontramos una vez que las naves envían los datos a la Tierra. Estos datos tienen una serie de preproceso, ¿no?, antes de hacerlos públicos, y luego la gente que de alguna manera estudiamos distintos procesos gracias a estas naves, nos encontramos un poco con esto. Y os enseño porque este es uno de los eventos de reconexión magnética de los primeros, ¿no?, que publicaron en la revista Science una vez que la misión fue lanzada en el año 2015. Me parece que este era del año 2016. Sin entrar en mucho detalle en esto, os voy a comentar algunas cosas, algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el medio veis la estructura de la magnetosfera. Veis que aquí tendríamos la magnetosfera de la Tierra. Esta parte de aquí a la derecha sería la región donde está llegando el viento solar, y aquí en el medio tenéis un proceso de reconexión. Entonces, veis que la línea discontinua es la órbita de las 4 naves, y esas 4 naves pues se meten dentro de los jets. Estos jets son simplemente 2 chorros de partículas aceleradas gracias al proceso de reconexión. Se meten dentro de los jets, pasan muy cerca del X-point, que se llama, que es el punto donde se está produciendo la reconexión, y luego se pasa al otro jet. ¿Y cómo saben los científicos que están trabajando en esto cuál es la órbita exacta de las naves dentro de esos 2 chorros? Pues gracias a los datos que nos están llegando. Por ejemplo, fijaros aquí que lo que tenéis aquí en el cuadro A es el campo magnético. Cuando las naves se encuentran en la magnetosheath, que es la parte esta de la derecha, veis que la estructura del vector del campo magnético es más o menos estable, ¿no? Y que de repente se desorganiza. Se está desorganizando, se están invirtiendo las componentes del campo, precisamente porque las naves están pasando de uno de los dominios magnéticos del sistema a otro de los dominios magnéticos. Veis que eso también está caracterizado por un gran calentamiento de los electrones, que los podéis saber aquí en el panel I, y también por una intensidad de corriente elevada, como podéis ver en el panel G. Es muy también característico, ¿no?, lo que aquí llaman jet reversal en el panel E. Ese es el vector de velocidad de las partículas, y al estar marcando que primero va hacia abajo en la línea azul, donde está la flecha, luego se da la vuelta y sube, lo que están viendo precisamente es que están primero en uno de los jets y luego se están pasando al otro, porque los jets están apuntando en direcciones diferentes. Por eso ven que ahí se da la vuelta la componente de la velocidad. Y gracias al análisis de todos estos procesos, pues pueden ir entendiendo en qué parte del proceso de reconexión se encuentran las naves y de alguna manera contrastar todas las predicciones teóricas o todas las predicciones de los modelos anteriores que existen con los datos, porque los datos sí que son lo más fiable
que uno puede encontrar, porque los modelos teóricos en el fondo son modelos. Y gracias a todos estos datos, luego podemos elegir dentro de todos los modelos que teníamos para la reconexión cuál se asemeja más a la realidad. Estas son algunas de las de mi primera experiencia en el Goddard. He estado en el Goddard 2 veces, ya he hecho varias estancias de investigación allí. Y esto fue de la primera vez que estuve, porque la segunda vez ya fue menos tiempo y ya me dediqué directamente a lo que me estaba dedicando. Pero la primera vez sí que tuve la oportunidad de conocer las instalaciones de las cámaras limpias de las que os habló Jordi, y de hecho esta foto que veis aquí a la derecha es la misma cámara de vacío que tenía Jordi la foto ahí, ¿no? Y ella es Begoña Vila, que es una chica española también que está en la NASA y además coincide que es de Vigo, igual que yo. Entonces teníamos ahí esa cosa de conocernos, ¿no? Por el hecho de ser de Vigo. Y lo que veis detrás es la cámara limpia más grande del Goddard y justo coincidió que en ese momento estaba allí el telescopio espacial James Webb, que es el que os hablaba Jordi que van a lanzar próximamente. Y la verdad para mí fue impresionante poder verlo en directo. Esta sala es muy característica, a mí me llamó mucho la atención, supongo que a Jordi también la primera vez que estuvo ahí, porque lo que veis aquí detrás de mí, esta pared es un enorme filtro que lo que permite es trabajar allí dentro en unas condiciones de pureza extremas, ¿no? Por eso todo el mundo va con estos trajes blancos estilo COVID como el que tenía Jordi en la foto. Y una vez que estuve allí no pude resistirme a hacerme un selfie en uno de los espejos del telescopio espacial James Webb, porque además como lo van a lanzar dentro de poco, pues igual ya no tengo oportunidad de volver a verlo en directo. Y yo siempre digo que este es el selfie más caro que tengo porque el precio de esos espejos que son de oro y berilio es impresionante. Vale, esta fue un poco mi experiencia en la NASA. No os conté mucho sobre lo que hice yo en concreto porque yo no trabajé específicamente en procesos de reconexión magnética. La reconexión magnética es, digamos, el main topic de la misión y prácticamente todo el mundo que trabaja en el contexto de esta misión en MMS trabaja en estudios de reconexión magnética. Entonces yo cuando, digamos, de alguna manera empecé a trabajar con ellos y diseñamos lo que sería mi tesis de fin de máster, dijimos que estaría bien utilizar los datos de la misión para estudiar otras cosas, como es los procesos de turbulencia en el plasma, la disipación de energía, cómo se produce la disipación de energía dentro del contexto de la turbulencia. Y son cosas bastante técnicas, bastante físicas, ¿no? que tampoco quería entrar aquí en mucho detalle, pero si alguien está interesado podemos hablar después de esto. Ahora mismo yo sigo trabajando con ellos y he diseñado una estrategia matemática para poder estudiar las interacciones entre las ondas que se producen en el plasma y las partículas con los datos de la misión MMS. Eso es lo que estoy trabajando ahora y de hecho esperamos publicar el artículo el mes que viene o digamos que en la primera parte de este 2021. Y ahora también me gustaría hablaros un poco de lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral. Mi campo de trabajo actualmente no es exactamente la física de plasmas desde el punto de vista de la misión MMS, ¿no? Yo sí que sigo estudiando física de plasmas, pero ahora a niveles un poco más extremos. Mi campo de trabajo es la magnetohidrodinámica relativista numérica. Luego puedo deciros un poco en qué consiste esto. Y lo que estudio es la interacción del plasma con los agujeros negros. Y eso es lo que os quiero contar un poco. Ahora vamos a pasar a hablar de agujeros negros. Y para hablar de agujeros negros, que imagino que es un tema que a mucha gente le puede interesar, os quiero enseñar esta animación, el ESO, que además también es un centro que es el Observatorio Austral Europeo, que trabajé ahí un par de semanas en 2019, justo después de 2018, justo después de mi primera estancia en el Goddard. Y lo que os quiero un poco enseñar aquí es que es una animación de las estrellas que se encuentran más cercanas al centro de nuestra galaxia. Y estudiando las órbitas de estas estrellas, podemos deducir que el objeto que existe en el centro de la galaxia
la masa y el tamaño del objeto solo se puede corresponder con un agujero negro. Sería lo único que podría explicar la órbita, las órbitas que tienen las estrellas más cercanas, ¿no? Este trabajo precisamente costó una parte del premio Nobel en física del año 2020, ¿no? A Andrea Hertz. Quiero agradecer a Jordi que haya enseñado la imagen del espectro electromagnético de energía, ¿no? Porque lo que vamos a ver ahora son distintas imágenes del centro de una galaxia que se llama Cygnus A en distintos rangos de ese espectro. Lo que estáis viendo aquí, este punto de aquí de brillante del medio, es el centro de la galaxia. Ahí hay un agujero negro. Porque en el centro de todas las galaxias, como os decía, hay un agujero negro que además es un agujero negro supermasivo, extremadamente grande, inimaginablemente grande. Y esta imagen está tomada en el rango óptico de frecuencias, es decir, aquellas frecuencias que nosotros podemos percibir visiblemente. Ahora os voy a enseñar exactamente la misma imagen, pero en rayos X. Es decir, rayos X implica frecuencias más altas, longitudes de onda más pequeñas. Como veis, es totalmente distinta. Vemos que tenemos aquí un punto muy brillante en rayos X, que es el centro de la galaxia, y además tenemos dos puntos también muy brillantes en rayos X a ambos extremos. Ahora os voy a enseñar la misma imagen, pero en ondas de radio. Ondas de radio, precisamente, nos vamos al otro extremo. Frecuencias muy bajas, longitudes de onda muy grandes. Y veis, esta es exactamente la misma imagen. Veis que tenemos aquí como dos estructuras simétricas respecto del agujero negro, respecto del centro de la galaxia, que emiten muchísima radiación en radio. Por lo tanto, pasamos de esta primera imagen que os estaba enseñando en el rango óptico a la imagen compuesta por todas estas distintas partes del espectro electromagnético que os enseñé, que sería esta. Y esto, gracias a este tipo de observaciones, nosotros podemos tener una idea aproximada de lo que está pasando aquí. Y lo que está pasando es esto. Lo que está pasando es que el agujero negro está acretando, está acumulando una gran cantidad de materia a su alrededor, formando un disco. Cuando la materia se va aproximando al agujero negro, va adquiriendo cada vez más temperatura y emite mucha radiación en rayos X, que es el punto brillante azul que veis aquí. Perdón, aquí. Ingenuamente se podría pensar que toda la materia que se acerca al agujero negro cruza el horizonte de sucesos, que es esa región que delimita el agujero negro y a partir del cual decimos que la luz, ni siquiera la luz, puede escapar, pues que toda la materia que se está acercando a esta región cruza el horizonte de sucesos y desaparece por completo del universo. Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es que una parte predominante, una parte muy importante de toda esta materia, de toda esta radiación que se está acercando al núcleo de la galaxia, es eyectada por una serie de procesos a ambos lados ambos polos del agujero negro, perdón, formando unas estructuras muy colimadas, que son las que veis aquí, que se llaman jets. Estos jets se mueven a velocidades extremadamente altas, es decir, a porcentajes muy, muy elevados de la velocidad de la luz. Se pueden llegar a mover a 0,9 veces la velocidad de la luz. Estos procesos son los procesos más energéticos que existen en el universo. Para que os hagáis una idea aproximada, ¿no?, de la luminosidad que tiene esto, si cogéis la luminosidad del jet en la formación, es equivalente a acumular todas las estrellas de la galaxia en un mismo punto. Es decir, son procesos extremadamente energéticos, extremadamente poderosos e inimaginables. Aquí os muestro otra animación. Nos estamos acercando al centro de una galaxia que creo recordar que es M87, que es la que os hablaré de ella después. Veis que también tenemos el disco de acreción alrededor del agujero negro y se están formando esos chorros de plasma eyectados a velocidades impresionantes. Y esos chorros de plasma son los que emiten la radiación radio que veíais en esta imagen en rojo de aquí.
Por lo tanto, tenéis aquí en el centro el disco de acreción y a ambos lados los dos jets. Ahora ya tenéis una mejor imagen, un mejor concepto para interpretar este tipo de imágenes, ¿no? Pero yo no trabajo precisamente en los núcleos de las galaxias. Trabajo en una versión reducida de este tipo de escenarios, que es el que ocupa mi tesis doctoral. Es importante esto entender que la mayoría de estrellas de nuestra galaxia no están solas. El Sol es una estrella muy aburrida desde muchos puntos de vista, pero tiene una particularidad y es precisamente que el Sol sí que está solo, no tiene una estrella orbitando alrededor de él, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando existen dos estrellas una alrededor de la otra? Puede ocurrir que las vidas de estas estrellas sea diferente y que una de las dos explote en una supernova y se convierta en un agujero negro. Si esta explosión no es lo suficientemente fuerte como para destruir el sistema, lo que se puede formar es esto. Se puede formar un sistema binario en el que tenemos un agujero negro junto a una estrella. El agujero negro comienza, gracias a ese gran poder gravitatorio que tiene, comienza a extraer las capas exteriores de la estrella y forma a su alrededor un disco de acreción exactamente igual que en el centro de las galaxias. La materia, al acercarse al centro del agujero negro, empieza a calentarse mucho, emite radiación en rayos X y cuando se aproxima mucho al agujero negro se forman esas dos estructuras, esos dos chorros de materia colimada llamados jets. Estos se llaman binarias de rayos X porque emiten precisamente mucha radiación en rayos X y son el tema principal de mi tesis doctoral. Este es una imagen real de una de estas binarias de rayos X que se llama SS433, es una de las más estudiadas y tiene una particularidad muy especial y es que el jet no está alineado con el eje de rotación del agujero negro. Esto produce un efecto de precesión que lo que hace es que el jet, desde nuestro punto de vista, haga una estructura helicoidal y que es lo que veis aquí. Es una imagen hipnótica, ¿no? Esta estructura helicoidal que veis aquí son los jets del agujero negro porque no está alineado la rotación del agujero negro precisamente con el jet. Y esta es la pregunta más importante. ¿Cómo se estudian los agujeros negros? Nosotros a la magnetosfera de la Tierra, para poder estudiar el viento solar, podemos enviar unas naves, como es el caso de la NASA, que envía la Magnetospheric Multiscale o otro tipo de misiones, tomar datos de estas misiones y analizarlos. Desgraciadamente, nosotros no podemos enviar una nave a ningún agujero negro a tomar datos. Sería impresionante, pero no podemos. Entonces, ¿cuáles son las formas que nosotros tenemos de estudiar los agujeros negros? Principalmente son dos. La primera, nos podemos hacer observaciones. Esta es la imagen que salió en 2019, la primera imagen de la sombra de un agujero negro captada por el Event Horizon Telescope, que utilizan una técnica que comentó Jordi también en su presentación, que es la técnica de interferometría. En este caso es interferometría de ondas de radio. Y lo que veis aquí es un poco, esta es la imagen, ¿no?, que obtuvieron a partir del Event Horizon Telescope. Esta es una recreación de lo que está ocurriendo aquí. Y lo que veis aquí abajo a la derecha es una simulación numérica de lo que ellos pensaban que tenía que ocurrir en este escenario. Ahora os hablo de las simulaciones numéricas. Por lo tanto la Agencia Espacial Europea como la NASA tiene distintos satélites tomando datos. Estos son algunos ejemplos de Newton, Chandra, que es de la NASA, o Swift, que están tomando datos de rayos X, de rayos gamma, de los distintos rangos del espectro electromagnético, y así nosotros podemos, a partir de esos datos, estudiar este tipo de sistemas. Es la forma que nosotros tenemos de estudiar el agujero negro. No el agujero negro en sí, como se hizo con el Event Horizon Telescope. Podemos hablar un poco, no soy experto en esto, pero podemos hablar un poco más del Event Horizon si os interesa, sino de los procesos que están ocurriendo a su alrededor, como es el disco de acreción y los rayos X que emite, o la formación de los jets. Precisamente, una parte de mi tesis doctoral la hago junto a la Agencia Espacial Europea en el contexto de la misión XMM Newton. Y aquí os pongo algunas. He estado en el centro, European Space and Astronomy Center, que precisamente está en España, está en Madrid, que es donde está mi director de la parte observacional de la tesis en la ESA.
Y también tiene algunas salas interesantes, no al nivel del Goddard, es un centro muchísimo más pequeño. En el Goddard me parece que trabajan, corrígeme Jordi si me equivoco, pero unas 10.000 personas. Y aquí en la ESA, pues creo que son aproximadamente 200, ¿no? Para que os hagáis una idea. Y esta es una sala que me gustó mucho porque está ambientada en Marte. Y la otra parte de mi tesis consiste en estudiar los agujeros negros, pero desde otro punto de vista, que es desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista computacional. Y nosotros lo que hacemos es estudiar los agujeros negros utilizando superordenadores, como el que veis aquí. Este es un superordenador que se llama Mare Nostrum, que está en Barcelona, dentro de una capilla. Es algo bastante simbólico. Todo esto es un ordenador. Y lo que nosotros tenemos es una serie de ecuaciones que tienen en cuenta los efectos de la relatividad, porque estos jets se están moviendo a velocidades muy cercanas a la de la luz y por lo tanto hay que tener en cuenta los efectos de la relatividad. Y si nos queremos incluso acercar mucho al agujero negro, también tenemos que tener en cuenta los efectos de la relatividad general, es decir, la curvatura del espacio-tiempo. También hay códigos que permiten estudiar la materia en estas regiones y precisamente la simulación que os estaba enseñando antes del Event Horizon Telescope está hecha con un código que tiene en cuenta los efectos de la relatividad general y de la radiación en el entorno de los agujeros negros. En mi caso, las ecuaciones que resolvemos se llaman las ecuaciones de la magnetohidrodinámica relativista. La magnetohidrodinámica estudia el movimiento de los fluidos bajo la acción de campos magnéticos, que es precisamente lo que tenemos en los discos de acreción y en los jets, que tenemos plasma bajo la acción de campos magnéticos, porque los campos magnéticos son muy importantes a la hora de formar estos jets y precisamente los procesos de reconexión magnética que estudia la MMS de la NASA en la magnetosfera de la Tierra también se piensa que tienen una relevancia crítica en los discos de acreción de los agujeros negros. Y precisamente yo decidí, de alguna manera, estudiar para mi tesis doctoral estos escenarios porque tenían física de plasmas, podían tener reconexión magnética y además también tienen física de partículas, que es en lo que estudié el máster, y por tanto acumulaba muy bien todo el background que yo tenía en ese momento. Y el primer año de mi tesis precisamente fue escribir un código. Y aquí quiero recalcar también lo que comentaba Jordi de la importancia de programación. Es crítico para ciencia y él hace ingeniería. Y en ingeniería podéis pensar que la programación es mucho más evidente. Pero yo, por ejemplo, que estudio agujeros negros desde un punto de vista teórico, mi día a día es programación también, porque como no podemos enviar una nave a tomar datos, tenemos que construir esos agujeros negros en estos superordenadores. Y para eso tenemos que desarrollar algoritmos numéricos que sean capaces de resolver las ecuaciones de la magnetohidrodinámica relativista, que tienen una determinada forma, o de la magnetohidrodinámica relativista en relatividad general. Esas ecuaciones son muy complejas y hay que resolverlas mediante métodos numéricos, y los códigos que desarrollamos son extraordinariamente complejos y lleva muchas horas de programación detrás, ¿no? Y esto es el resultado, ya para terminar, de lo que os podéis encontrar utilizando estos códigos. Lo que veis aquí es una simulación que hizo mi director de tesis aquí en Valencia, que es con lo que hago la parte computacional y la parte teórica de mi tesis. Y lo que estudió en estas simulaciones era la interacción de los jets con el viento en estos sistemas que están formados por un agujero negro y una estrella. Esa estrella está produciendo un viento y ese viento va a colisionar con el jet, pudiendo llegar a destruirlo, ¿no? Y él estudió con simulaciones numéricas, resolviendo las ecuaciones de la magnetohidrodinámica relativista, ese escenario. Aquí podéis ver otra simulación numérica. De hecho, estamos trabajando ahora actualmente. Aquí veis un jet y veis que el jet tiene una serie de puntos brillantes, ¿no? Esos puntos brillantes son puntos de rayos X. Y no se entiende muy bien qué son esos puntos. Lo que se propone es que esos puntos es la interacción del jet con estrellas muy grandes de la galaxia. Entonces, lo que tenemos en estas simulaciones, aquí en el punto cero, es una estrella y por la izquierda lo que está entrando es las condiciones, como una condición de contorno a la izquierda, lo que está entrando
sería las condiciones equivalentes a lo que sería un jet chocando contra esa estrella. Y así podéis ver con un gran detalle, ¿no? Pues todas esas inestabilidades que se producen y los distintos fenómenos hidrodinámicos y magnetohidrodinámicos que pueden ocurrir, y así poder compararlo con las observaciones que tenemos y poder llegar a sacar conclusiones respecto a la naturaleza de esos puntos brillantes. Así siempre existe digamos, este feedback entre las observaciones y las simulaciones numéricas, y esa es precisamente el alma de mi tesis doctoral, ¿no? Y también os puse, por ejemplo, otra simulación diferente. Esta simulación tiene en cuenta ya los efectos de la relatividad general, porque estamos muy cerca del agujero negro, tenéis el disco de acreción y los dos chorros de plasma formándose a partir de ese disco de acreción. Este es otro tipo de simulaciones para que podáis ver un poco, digamos, la calidad del detalle que tienen estas simulaciones, porque al final es muy bonito, porque esto no deja de ser 60, 70, 80 mil líneas de código escrito en Fortran, que y de paralelización para poder usar los superordenadores, y todo ese galimatías de programación al final se convierte en estas imágenes. Y eso es la parte más satisfactoria de trabajar con modelos numéricos. Aquí lo que estáis viendo es simplemente un disco de acreción que se llama Tilted Black Hole Accretion Disk, porque está inclinado con respecto a la rotación del agujero negro. Eso produce que las partes más internas del disco de acreción son arrastradas por la rotación del agujero negro, sin entrar en mucho detalle, y produce que oscile de manera diferente estas regiones más internas respecto a las partes más externas. Y nada más, esto es un poco en lo que he trabajado, tanto en la NASA para mi tesis de máster y con lo que sigo haciendo ahora con ellos, aunque estoy haciendo la tesis doctoral en otra cosa, y también con mi experiencia en la Agencia Espacial Europea. Tanto quiero darle las gracias otra vez al Club de Científicos y por organizar estas charlas, por haber pensado en la astrofísica, y nada más. Si cualquier pregunta ahora podemos hablar de cualquiera de los temas. Sé que he ido muy rápido, son temas bastante complejos, en especial lo de los agujeros negros. Entonces, si queréis hablar de cualquier cosa de las que he comentado, pasamos ahora a las preguntas que tengáis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Súper interesante. Han surgido algunas preguntas. No vamos muy bien de tiempo, así que vamos a ir a por unas que son más generales, y he visto que también hay un par técnicas. Solo una curiosidad, que han mencionado a Begoña Vila y Jordi en algún momento también nos ha mencionado a Begoña, o sea que simplemente sin quererlo ya podemos ver contactos comunes entre los muchos otros que tendréis. Voy a empezar con las más generales, luego voy a hacer un par de técnicas a cada uno porque supongo que las generales son las que le puede interesar a más gente. Y preguntan que de qué manera os contrata la NASA, siendo extranjeros, que qué clase de visado tenéis. Y también a Jordi le pregunta que cómo te surgió la oportunidad de poder hacer la tesis en la NASA cuando estabas estudiando en el Instituto Superior de Aeronáutica de Toulouse. Bueno, empiezo. Bueno, la oportunidad fue, yo cuando acabé Telegos tenía que hacer una tesis de máster y la quería hacer en Estados Unidos y en la NASA. Entonces yo empecé a enviar emails y contactar empresas de defensa, NASA, tal, y nadie me contestaba, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a ver qué opciones tengo desde Europa, y sé que Supaero mandaba un par de estudiantes al año. Supaero es la Escuela de Aeronáutica en Toulouse. Entonces yo fui ahí ya con esa intención, básicamente, de intentar entrar en NASA. Entonces desde el primer día, como lo hice, fue empezar a hablar con gente. Hay un departamento de internships ahí, me pasaron algunos contactos y yo empecé a enviar emails a todos los investigadores que vi en esa lista de contactos, contacté a antiguos estudiantes, etcétera. No hay un camino predefinido, porque la NASA es solo para americanos. Entonces, en mi caso, no sé, mandé 30, 40 emails, muchos no me contestaron, otros sí, otros no sabían cómo hacer el visado, otros no me podían pagar porque el dinero se tenía que pasar a través de una universidad americana para hacerte el visado. Es bastante complicado. Al final uno me contestó y encontró la manera de hacer este subcontrato
y me pagaban a través de eso, pero hay unas comisiones, o sea, les era más caro. Y después, en cuanto a lo de ser extranjero, yo realmente tuve algunos problemas porque todo lo que es espacio aquí está catalogado por una ley que se llama ITAR, que ITAR es International Traffic Arms Regulation, que significa que cualquier cosa que es de espacio, cualquier dispositivo, cualquier elemento de ingeniería que se use en un satélite se puede usar para fines militares. Y hay muchos proyectos que tienen partes que están vetadas a extranjeros. En mi caso, los giroscopios que os he comentado que tenía en el telescopio, son giroscopios que se usan para cabezas de misiles intercontinentales, ¿no? Para medir la velocidad del misil, porque a ciertas velocidades el GPS se corta cuando estás por encima de Mach 1.2. Entonces, yo tuve algunos problemas para trabajar en eso porque estaba clasificado y no podía al principio. Al final la NASA me sponsorizó un background check, entrevistas, tal, y al final me dieron la clearance, que es básicamente como el visto bueno para trabajar en esa parte, pero me costó, pero al final fue el core de lo que yo hice, era sobre esos giroscopios. O sea que no es fácil, hay que buscarse un poco la vida. Un consejo breve, cuando yo digo que empecé a enviar emails, no hice emails en plan enviar a todos. Si alguien tiene esta idea, les recomiendo que haga la investigación de lo que están haciendo estos investigadores en NASA, que propongan soluciones, que se muestren interesados, que le metan tiempo y dedicación. Genial. José, Bueno, por tu parte, ¿cómo sí, fue? muy rápido. Lo mío fue algo más sencillo porque, bueno, investigación se mueve más todo por instancias de estancias. Yo hice estancias de investigación, entonces no llegué a estar oficialmente contratado por la NASA como Jordi, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que para pagarme las estancias y mientras estuve allí, siempre era a través de la Universidad Católica de América, nunca era a través de la NASA. Y para que veáis un poco el nivel de exigencia que tienen con este tipo de cosas, os voy a contar muy rápido una anécdota que tuve en la segunda vez que estuve allí. Yo iba en el taxi con dirección al aeropuerto aquí en España para ir a Estados Unidos y me di cuenta que no llevaba el DNI porque había cambiado de cartera para ir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero como tenía el pasaporte, dije, ¿para qué me va a hacer falta el DNI fuera de España? Entonces me dio igual. Y cuando cuando llegué al Goddard para hacer el badge, me pidieron una segunda identificación porque no les llegaba solo con el pasaporte. Y resulta que yo no tenía, entre todas las tarjetas que tenía allí, ninguna que tuviera una fotografía. Pues esto lo resolvieron dándome un badge que ponía Scored. Y eso implicaba que durante toda mi estancia tenía que haber una persona, que aún tuve suerte porque coincidía que era amiga mía, ya conocía de la primera vez que estuve allí, entonces fue bastante ameno, pero que me tenía que acompañar a cualquier sitio que yo fuese dentro del Goddard, tenía que estar conmigo solo por no tener una segunda identificación, cuando además ya había estado allí, tenían todos mis huellas, datos y todo lo que... Entonces es un centro que eso en la ESA a mí no me ha pasado. Entonces la NASA tiene esas particularidades especiales, además de las regulaciones de Estados Unidos con respecto a los visados y a todo eso, que yo por suerte no tuve que luchar con eso porque eran estancias de investigación, no eran contratos. Y respondiendo a la pregunta específica, ¿qué clase de visado tenéis? Que me la he saltado. Yo empecé con un J1, que es de investigador, luego me pasé al H1, que es de trabajo, y al final me hicieron la Green Card, que es la tarjeta de residencia. Genial, muchas gracias. Vamos a pasar ya a las preguntas técnicas. Esta va para José. Dice, dentro del proyecto en el que has trabajado, ¿el tema de la reconexión magnética influye de manera significativa en la configuración de los cinturones de Van Allen o incluso en la anomalía del Atlántico Sur? No estoy especialmente familiarizado a nivel muy técnico con los cinturones de Van Allen, pero sí que, por ejemplo, sí que influye. Y mi directora de tesis en la NASA, que es una chica rusa, sí trabaja en esto y de hecho estoy intentando acordarme del nombre de la misión que estudia los cinturones de Van Allen para que la puedas buscar
creo que se llama Twins. Me parece, ahora mismo no lo recuerdo, pero hay una misión que creo que está formada por dos naves que estudia en concreto los cinturones de Van Allen. Con respecto a la influencia respecto a la reconexión magnética, pues probablemente, porque al final son procesos magnéticos, ¿no? Que aunque la reconexión magnética es más en la magnetosfera más externa, pues probablemente sí que tengan influencia. Y ahí respecto a la anomalía del Atlántico Sur lo desconozco. Eso me parece un poco más extraño. Muchas gracias. Y ya la última pregunta, porque vamos un poco justos de tiempo, para Jordi, también es técnica. Preguntan, según ha explicado, la ascensión recta y la declinación del satélite se obtiene por comparación con una base de datos de las estrellas de la NASA. Por lo tanto, habría que tener en cuenta las perturbaciones del J2, resistencia atmosférica, J22, tercer cuerpo e incluso presión de radiación solar, ¿no? Lo digo porque la precisión que se consigue es realmente buena. Sí, pues a ver, cómo funciona es la cámara en sí lo único que hace es sacar una foto estática y te dice la posición. Entonces, luego, cómo integras esa posición cuando no tienes soluciones depende de la velocidad que te están indicando los giroscopios y de la trayectoria de tu órbita, que eso ya tiene incorporado eso. Entonces, la cámara en sí solo te dice lo que está viendo en ese momento. Lo que sí que es cierto que esa base de datos cada ciertos meses se va actualizando porque aunque he dicho que las estrellas no se mueven, en realidad el universo sí que está en expansión y eso se tiene que ir actualizando poco a poco. Y esto ya se tiene en cuenta en la base de datos con la que comparamos la imagen que tomamos. Genial. Pues muchísimas gracias. Yo creo que con esto nos ha dado una tarde súper interesante. Quería dar las gracias de nuevo a vosotros dos por vuestro tiempo, por vuestras ganas y bueno, aceptar desde el momento uno esta propuesta. Que también como curiosidad, bueno, hemos sobrepasado las 60 asistentes, que me acuerdo que cuando hemos estado comentando José y yo las charlas, dice que él normalmente se esperaba 5 o 10 personas, así que bueno, por esa parte, gracias a vosotros, porque habéis sido vosotros, pero muy contentos también de la comunidad que vamos creando. Y como he dicho al principio, que estéis todos atentos a nuestras redes sociales porque organizamos eventos temáticos y también más generales durante todo el año y estoy segurísima de que algunos de ellos os interesarán tanto como este. Así que nada, de nuevo muchas gracias y esperamos veros pronto a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, Marina. Gracias. Hasta luego.